Vaikra el Moshe, llamó entonces Dios a Moshe. Así, con estas palabras comienza el libro de Vaikra, el tercero de los libros de la Torá, que comenzamos a leer precisamente este Shabbat. Del lenguaje, si prestaron atención, si aguzaron bien los oídos, brota un eco extraño. Las palabras nos suenan raras, poco habituales. Porque cuando lo divino entra en contacto con lo humano, usualmente se hace uso de otra terminología, más directa, más al grano. Por ejemplo, escuchamos frases como Vayedaber Adonai el Moshe, y le dijo Dios a Moshe, o Vayomer Adonai Elav, y entonces habló Dios con él. Fíjense, no hay en estas expresiones ni invitaciones ni llamados. No se convoca ni se apela, sino que se habla, se comunica directamente, se despliega el mensaje. Se desglosa el mandato y sin embargo, Vaikra. Escuchamos esta semana el llamado de Dios a Moshe. Algunos exégetas señalan que hay en esta acción algo anómalo, no solo en el lenguaje, sino en el acto que ella describe e inaugura. Porque la comunicación entre Dios y sus profetas suele ser, digámoslo así, además de directa, también algo asimétrica, unívoca, unidireccional. Más que de un diálogo, lo que constantemente observamos es un trasvasamiento de la palabra divina, del mandato, de la sabiduría revelada, de uno de los polos del espectro a otro, de lo trascendente a lo inmanente, de lo divino a lo humano, de Dios a su profeta. Y aquí, sin embargo, esta semana se subvierte por completo aquella lógica lineal del arte, del acto, de la profecía, porque Dios no comunica ni anuncia, el profeta no recibe ni atestigua, sino que es llamado, es convocado, Vaikra. Y ese es precisamente el paso necesario e inexorable, el primer eslabón para construir cualquier diálogo fructífero y genuino, el de la invocación, el del poder invocante de la palabra que llama al otro, porque antes de que ella se emita es necesario reconocer al otro en toda su dignidad ante nuestros ojos. Este Shabbat coincide con la conmemoración de una fecha particular para todos nosotros, para todas nosotras. Este Shabbat es también 24 de marzo, día en el que recordamos una época oscura, aciaga en la historia reciente de nuestro país. Una época donde algunos hombres, tiranos ellos y sus secuaces, decidieron desoír deliberadamente el llamado invocante de aquella voz, de aquella palabra que exhorta a reconocer al otro en su esplendor, en su condición, en su dignidad humana e irreductible. Y es por eso que hoy, en el ejercicio de la memoria, invocamos el llamado primordial que nos convoca esta semana, Vaikra. Recordamos a través de la palabra y dignificamos la voz, los nombres, los llamados que otros pretendieron arrancar, borrar por completo, hacer desaparecer de la faz de la historia. Este Shabbat agregamos a nuestras plegarias semanales una voz disonante, como aquella palabra, como aquel lenguaje extraordinario, como aquel llamado, Vaikra. Esta semana en nuestras tfilot, en nuestras oraciones, agregamos una voz denunciante, un llamado a la memoria. Nunca más. Shabbat Shalom.